Testamento, en los Evangelios, ahí no está el libro de los Hechos. Así que, de todos modos, ahí lo comento. Bien, aquí les presento una línea del tiempo desde el principio de nuestra era del año 3500 antes de Cristo y hasta el año 2010 después de Cristo. Aquí se ve toda el timeline que le llamamos para el transcurso de nuestro estudio de la Biblia. La Biblia. Una biblioteca en varios idiomas. ¿Qué es la Biblia? Una biblioteca en varios idiomas. La palabra Biblia procede del griego. Es el plural de la palabra biblion, que significa libro. Así pues la palabra Biblia significa libros. Por ello, la Biblia es una pequeña biblioteca con 73 libros diferentes que se han escrito a lo largo de cientos de años. Están escritos originariamente en dos lenguas, hebreo y griego. Existen algunos fragmentos en arameo. Papiros 7Q5. Según José Ocallagan puede corresponder a un fragmento del Evangelio de Marcos. ¿Cómo se organiza? Antiguo Testamento, 2 grandes bloques. 46 libros. Hablan de la historia de Israel. Desde sus orígenes hasta una época cercana a Jesús. Nuevo Testamento, 27 libros. Hablan de la vida y el mensaje de Jesús y del nacimiento de la Iglesia. Libros canónicos, son los libros del canon. Antiguo Testamento. Canon de la Biblia, es la lista de libros que forman la Sagrada Escritura. Libros canónicos, son los libros del canon. Nuevo Testamento. Libros apócrifos, no inspirados por Dios. ¿Qué tipo de libro es la Biblia? Un libro religioso. No es. Un libro de historia. Un libro científico. Sus autores escribieron inspirados por Dios. A través de la Biblia, Dios se da a conocer, se revela. Palabra de Dios. Sagrada Escritura. Ayuda al creyente a encontrar respuesta a las preguntas sobre el sentido de la vida. Una historia de 2.000 años. La Biblia recoge casi 2.000 años de historia. Comienza con la figura de Abraham, hacia el año 1900 a.C., recorre toda la historia del pueblo de Israel, narra el nacimiento y vida de Jesús y termina con los acontecimientos de los primeros cristianos, a finales del siglo I d.C. Este periodo histórico se puede dividir en 10 grandes etapas. Patriarcas. Éxodo. Jueces, conquista de Canaán. Monarquía. División del reino. Exilio, destierro. Época persa, regreso del destierro. Época griega. Época romana. Vida de Jesús. Primeros cristianos. El Dios que se revela en la historia. Dios libertador, lo narran los hechos y relatos de la liberación del pueblo que era esclavo en Egipto y el exilio en Babilonia, actual Irak. El Dios que se revela en la historia. Dios cercano, presente en los momentos difíciles en la travesía del desierto hacia la tierra prometida, o en otros, dándoles fortaleza, consolándolos. El Dios que se revela en la historia. Dios Salvador, a pesar de las infidelidades de su pueblo, sigue presente entre ellos, cercano en la vida de las personas que confían en él. ¿Cómo se enteraron los israelitas que Dios era así? Progresivamente, releyendo su historia. Porque Dios se da a conocer poco a poco. Dios se manifiesta a los seres humanos. En los acontecimientos. Y en la vida del pueblo. Revelación. Etapas del proceso de formación de la Biblia. Se produce un acontecimiento o surge una pregunta fundamental. Reflexión religiosa sobre el acontecimiento. Redacción escrita. Aparecen libros. Transmisión oral de esa reflexión. Esos libros se van reuniendo para formar la Biblia.
Esos libros se leen en las reuniones familiares. ¿Qué rollo? Un soporte frágil. Los textos de la Biblia se escribieron sobre papiro o pergamino. Cada rollo constaba de varias piezas cosidas entre sí. Los extremos se sujetaban a 2 cilindros, en los que se enrollaba una tira. No se conserva ningún original, sino copias, lo que puede dar lugar a que se produzcan algunas diferencias. Los géneros literarios son las diferentes formas de escribir que tienen los autores, dependiendo de la intención que tienen a la hora de transmitir el mensaje. Los principales géneros bíblicos son mito, histórico, legislativo, profético, poético, sapiencial, narración didáctica, epistolar, apocalíptico, mito, narración imaginativa y fantástica que sirve para relatar experiencias humanas fundamentales, como el amor, la felicidad, el mal, el sufrimiento, la esperanza, la relación misteriosa de Dios con el ser humano. Los 11 primeros capítulos del libro del Génesis contienen varias narraciones míticas. Histórico, legislativo, profético, poético. Son relatos reales o imaginarios. Se centran en un personaje importante por su significado religioso. Legislativo. Textos que recogen normas o costumbres por las que se regía el pueblo y que representaban las exigencias de Dios. Profético. En estos textos, alguien habla a los hombres en nombre de Dios para denunciar la injusticia o anunciar un futuro mejor. Poético. Textos que expresan sentimientos, vivencias internas, pasión, amor. Emplea muchos símbolos,